Mira, si te tuviera que decir, resulta muy difícil para la Defensoría, un órgano constitucional de defensa de derechos y garantías, la situación que estamos viviendo. Para que nos demos cuenta de algo, me llegan notas a favor de la apertura de las escuelas, notas pidiéndome el cierre de las escuelas y notas pidiendo la postergación del cierre. Y firmada por padres, madres, y obviamente todas con un determinado sentido, que está bien, porque cada uno manifiesta lo propio. La verdad, desde ese punto de vista, vos lo analizás y bueno, tenés que pararte en un lugar que es, ¿qué es la Defensoría? Un órgano constitucional que defiende derechos y garantías, en particular los derechos humanos, y que no es partidario. Es decir, vos podés, y vos sabés bien, tengo un pensamiento, porque me has escuchado a lo largo de la vida, y o probablemente alguna vez supiste por dónde anduve, entonces sabés qué pienso. Ahora, una vez que entraste a la Defensoría, sacate la camiseta que tenés, porque tu obligación es la defensa integral de los derechos y garantías, sea cual fuere. Quien lo esté afectando, la persona afectada tiene derecho y vos tenés la obligación de la Defensoría a defenderlo. ¿Por qué lo digo? Porque hubo un periodo en el que cuando se designó, por ejemplo, por un DNU a 2 integrantes de la Corte Suprema, yo cuestioné desde el punto de vista procesal la designación de 2 integrantes de la Corte Suprema, que estamos hablando del órgano más importante en el Poder Judicial, la Corte Suprema, de un modo de designación que efectivamente se había utilizado en alguna oportunidad histórica, pero esa oportunidad histórica se correspondía con el siglo XIX, en donde lo que se trataba tenía que ver con las lejanías de las provincias y los periodos de tiempo en llegar. Y lo que planteamos simplemente fue que vaya a donde corresponde, que es al Senado, y que se establezcan ahí los marcos de acuerdo. Cosa que luego ocurrió y se llegó a la designación de las 2 mismas personas que habían sido nombradas por el DNU, que son los doctores Rosenkrantz y Rosati. Después, en el tema tarifario, también tuve una importante crítica de algunos sectores cuando nosotros fijamos los criterios, que lo vamos a seguir manteniendo, y lo he vuelto a decir en estas audiencias actuales, es decir, la Defensoría tiene una posición técnica. Nosotros rechazamos la dolarización de la producción. Creemos en la necesidad de las tarifas sociales dirigidas a las personas que las necesitan, la contemplación de tarifas especiales para distintas regiones de la Argentina, contemplar las distintas actividades productivas, sean empresas chicas o sean empresas grandes. No hay que demonizar una empresa por el tamaño, porque lo que se está defendiendo es la producción y el trabajo. Lo hemos dicho antes, lo dijimos ahora, y que también esos aumentos tarifarios siempre sean posteriores a los incrementos acordados en paritarias o posteriores a los incrementos que se establecen para los jubilados, para que el impacto quede de acuerdo a ese aumento. O sea, esta postura no la vamos a cambiar, pero porque las hemos definido técnicamente. Cuando vino la reforma jubilatoria, te acordarás de los conflictos que hubo y los enfrentamientos en la Plaza de los Congresos, que nos tocó estar para evitar esos conflictos, porque la Defensoría tiene un ámbito de mediación por instrucciones precisas del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que es la doctora Michelle Bachelet. La verdad que intervinimos. Ahora, también intervinimos diciendo tenemos una postura tomada, como la seguimos teniendo ahora. Entonces, tenés personas que te dicen y te critican, y está bien porque es el pensamiento de ellos. Mirá, la verdad que vos estás de tal lugar. Bueno, nosotros analizamos técnicamente y fijamos eso. Y nos viene pasando también ahora que te dicen, bueno, ¿cuál es tu criterio? ¿Por qué apareces como si estuvieras fijando una posición contraria? La Defensoría fija siempre criterios técnicos. No calificamos, no adjetivamos y nos mantenemos parados sobre posiciones que sean sólidas, para que si después hay una crítica política, la defensa de nosotros siga siendo siempre de carácter técnico cuando a vos se te vulnera un determinado derecho. Mirá, antes de ayer me llamó un abogado, el doctor, bueno, no importa su nombre, no estoy autorizado para decirlo, él no me autorizó, porque había habido un error en el sistema de vacunación de la ciudad de Buenos Aires. Así tenemos varios casos. Él hizo una presentación,
se comunicó conmigo, le saltaba que tenía una determinada prestación privada, que no la tenía. Bueno, hicimos la presentación, lo hablé con el doctor Gabriel Batistela, automáticamente esta persona de más de 73 años, además, en el día de ayer fue vacunada. En el sistema saltaba que no, que debía hacerse cargo la prestación que tenía, que no tenía esa prestación. Bueno, ¿son errores del sistema? Seguramente. ¿Cómo intervino la Defensoría? En la defensa del derecho de esa persona. Hoy también te voy a leer el nuevo cuadro que contempla, dictado por el Ministerio de Salud de la Nación, las nuevas categorías, si se quiere, los sectores de personas que van a ser vacunados a medida que van entrando las dosis. ¿Por qué? Porque se modificó el criterio anterior. Entonces, vamos a entrar directamente en el DNU. Y claramente esto va a generar opiniones críticas, pero la verdad que no estoy en la Defensoría del Pueblo para callarme la boca y no fijar las posiciones que institucionalmente corresponden. El nuevo decreto establece distintas situaciones que después las iremos enumerando, el cierre de las 20 horas, no solo de la circulación, sino también de las actividades. Y fundamentalmente un tema que es el cierre de las escuelas, que está con posiciones que estamos viendo en los medios de comunicación, en las redes, en los diarios, en la calle, con opiniones muy críticas. Naturalmente los gremios, que lo han manifestado, me lo han manifestado personalmente también, tienen una posición de defensa de quienes se desempeñan en la docencia y también en el sector no docente. Hemos pedido para todos ellos la vacunación. Esa es una de las nuevas decisiones de vacunación, estableciéndolo como un sector que debe tener prioridad en la vacunación, el sector docente. Y yo la verdad que no me puedo desmentir a mí mismo, no puedo contradecirme en lo que dije el mismo día que el presidente Alberto Fernández anunció las medidas, porque ese mismo día me entrevistó la televisión pública a las 3 de la tarde, me preguntaron sobre las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Yo lo aclaro siempre para quienes nos escuchan, que nuestro ámbito de trabajo es la ciudad. Entonces lo que digo está relacionado con la ciudad de Buenos Aires. Yo no puedo hablar sobre la provincia de Buenos Aires, ahí hay un gran defensor del pueblo que es Guido Lorenzino, están también las defensorías municipales con decisiones que han tomado, el defensor del pueblo de Avellaneda, la defensora del pueblo de La Matanza, cada uno y cada una de ellos con sus criterios. Porque no podemos pensar en la pandemia, ya lo aprendimos, en un criterio único en un país de la extensión de la Argentina. Porque sabemos que hay ámbitos urbanos, espacios urbanos, en los que entra el virus de una manera distinta a otros sectores. Sobre el cierre de las escuelas, ¿qué es lo que dije? A las 3 de la tarde del día que habló el presidente de la Nación. Y no lo dije como una opinión, vuelvo a decir, lo nuestro es siempre sobre informes que tenemos de evaluaciones técnicas que realizamos. Nosotros controlamos casi 400 escuelas. Y la verdad que hemos visto allí dentro de las escuelas, ¿qué es lo que controlamos? El cumplimiento del protocolo. Si las escuelas se adecuaban a ese protocolo, es decir, escuelas que fueron construidas en distintos años, tenés escuelas de 1910, de la década del 20, del 30, del 40, las famosas escuelas de Cachatore, las escuelas más nuevas, cada una responde a una lógica arquitectónica de ese periodo, pero ninguna está preparada para una pandemia. O sea, nadie que haya sido arquitecto o ingeniero planificando la construcción de las escuelas preveía que iba a existir una pandemia de estas características en la que la transmisión del virus es aérea. Por lo tanto, obviamente en este informe, lo que se buscó en este trabajo que realizamos desde la Defensoría del Pueblo, con el Ministerio de Educación al que le pedimos que participe con nosotros, y así lo han hecho, es
ver qué es lo que sucede, y ahí se veía objetivamente desde nosotros qué es lo que pasaba y se consultaba a las autoridades sobre lo que estaba sucediendo. Vos me decís, ¿viste un alto riesgo de contagiosidad dentro de las escuelas? Lo dije ese día en la televisión pública y por eso no me puedo contradecir. La verdad, el porcentaje de contagiosidad hasta ese día en el que terminamos esa primera etapa y ahora comenzábamos con la segunda a partir de la semana que viene, no superaba el 0,7%. Adentro de las escuelas, donde vimos puntos rojos. En la reunión de padres y madres en los ingresos a las escuelas, que las veredas de la ciudad son angostas, en términos de promedio de la ciudad. Vos me podés decir, hay escuelas que tienen veredas muy anchas. Bueno, fíjate, por ejemplo, en las escuelas Rayos, que es una de las escuelas más grandes de la ciudad de Buenos Aires, en cantidad de personal docente y no docente que se desempeña, y en cantidad de alumnos. Fíjate la vereda de la Avenida Libertador. Debe tener, con un poco de suerte, 3 metros. Ahí se juntan alumnos, alumnas, y así en montones de escuelas donde los padres, las madres se juntan, y la verdad que el espacio es limitado y se está generando diariamente una concentración que como Estado hay que evitar, que propusimos, sabiendo que muchos conductores iban a insultarnos naturalmente porque les va a molestar que se interrumpa. Cortar la calle en el momento en que los padres y madres están permitiendo a sus hijos e hijas que ingresen a la escuela, para que haya una mayor separación y no estemos haciendo nosotros como Estado lo que justamente queremos impedir. Primer punto rojo. Y el segundo punto rojo, lo que se denominan las burbujas, que después, cuando vos subís al micro, a lo mejor se mezclan personas que estaban en una burbuja y en la otra. ¿Qué es lo que se propuso? Simple, ampliemos la cantidad de micros y busquemos ahí una mayor separación, teniendo mayor cuidado. Nada más, son los puntos más grandes, pero obviamente centramos todo en la protección de los docentes, lo mismo que dicen los gremios, lo mismo que sostenemos nosotros. No porque uno dice conozco a tal dirigente sindical, no, sino porque si vos ponés al docente frente al nivel de exposición en el que te encontrás con muchos niños y niñas asintomáticos, en particular en los jardines y en las primarias, entonces protege al docente con la vacunación. Ahora se ha tomado esta decisión del cierre de las escuelas. Yo dije en ese momento que las escuelas, hasta ese día, porque ya habíamos visto un incremento de los contagios, hasta ese momento todavía eran un lugar seguro. ¿Se podría haber esperado para el cierre de las escuelas? Probablemente. Yo creo que sí, pero también acá es una parcialidad mi visión, pero creo que sí. Yo quiero las escuelas abiertas, como no conozco a nadie que no las quiera. Todas las declaraciones que escucho de absolutamente toda la dirigencia, la iglesia, todos los gremios también dicen queremos las escuelas abiertas. Ahora, ¿bajo qué condiciones? De una absoluta precisión en la aplicación de los protocolos. Absoluta. Pero te voy a decir algo, porque ¿qué es lo que se está reclamando? La presencialidad. Vas a tener 15 días en los que vas a tener virtualidad. El jefe de gobierno introdujo una medida ante la Corte Suprema para que se garantice la continuidad de la presencialidad. Bueno, veremos qué sucede en la Corte Suprema. Pero mientras tanto, a mí lo que me sorprende es cuando no nos podemos poner a dialogar. Y dialogar no significa ponerse de acuerdo. Dialogar cuando sobre todo son personas que pertenecen a distintas fuerzas políticas, a distintos sectores de la sociedad, empresariales, sindicales, a distintos ámbitos científicos, a distintas profesiones dentro de las ciencias, es natural que haya diferencias. De todas esas diferencias lo que tenés que buscar es un equilibrio y un promedio para poder tomar las decisiones con mayor decisión. Mi pregunta es, se pierden 15 días de presencialidad. Estamos viendo que la curva está subiendo claramente. Hoy ya se ha avisado que hay la variante de Manaus que aparece en Córdoba.
Es probable que los contagios, ayer tuvimos casi 30.000, es decir, viene subiendo. Uno se pregunta, bueno, dentro de 15 días, ¿qué va a pasar? Esperemos que las medidas surtan efecto y esto baje, porque ese es el objetivo. Ahora, ¿no es razonable pensar que estos 15 días de presencialidad que no tenemos, en los que va a haber educación virtual, pero se entiende la presencialidad, yo la entiendo desde muchos puntos de vista? Uno, la socialización de los jóvenes. Otro, que no hay conectividad en todos los lugares. No todas las personas tienen la misma capacidad de conectividad. Hay lugares en que no está garantizada la conectividad. Debería garantizarse la absoluta conectividad y libre conectividad en todos los lugares. Y si esto significara incluso hacer acuerdos desde el Estado con los sectores privados que administran empresas que venden conectividad, hacerlo por los periodos que correspondan. Pero al mismo tiempo, si tenemos 15 días de vacaciones de invierno, o sea, en julio, en julio, y probablemente en la segunda semana de julio, para la segunda semana de julio falta mucho tiempo. Vos me podés decir, bueno, podemos estar todavía en una etapa alta de contagios. Bueno, no es lo que se ha reflejado hasta ahora en el mundo. No es lo que se reflejó en el mundo cuando vos entrás a la página del Hospital Hopkins y ves la evolución, por ejemplo, de todos los países. No tenés esa cantidad de meses. Si esto fuera así y la baja de contagiosidad fuera inferior y los protocolos se hubieran trabajado con mucha más profundidad y las medidas internas en las escuelas se hubieran trabajado con mucha más profundidad, ¿no sería razonable utilizar, acordando con los gremios docentes, que incluso se le pague como se le pagó el bono de los 5.000 pesos a los sectores de salud, para que se trabaje durante esos 15 días, a lo mejor 7 días de intensidad presencial para recuperar lo que se perdió? Yo no soy psicopedagogo, pero trato de pensar en cómo salvar la presencialidad en las aulas, que te da una forma distinta de aprendizaje y te da una forma distinta de relacionarte con tus compañeros y compañeras y con los docentes y las docentes. Esto no es posible. Esto no es posible ni siquiera discutirlo. O sea, llegamos a un punto en el que ninguna de las cosas es posible discutir. Yo creo que esto es posible. Es más, lo propongo como ámbito de discusión, que se convoquen a los gremios, que participen los gobiernos y que se sienten los científicos, los epidemiólogos, los infectólogos, los psicólogos, los sociólogos, todas las personas que tengan una formación profesional que puedan decir esto sirve o no sirve. Pero empecemos a ver cuáles son los lugares de encuentro. El discurso del presidente el otro día hizo una mención a las Fuerzas Armadas, que obviamente está vigente la Ley de Seguridad Interior. Obviamente, lo sabe el presidente, lo sabemos todos. Agustín Rossi salió después y lo aclaró. Pero en el medio se generó una gran incertidumbre. Se dijo, incluso, va a haber tanques en las calles, como pregunta. Bueno, el año pasado, les quiero aclarar, que la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional, trabajamos con el ejército en el barrio Richardelli, ex 1114, en un gran comedor para poder repartir comida entre las personas que estaban en ese lugar. Bueno, parecería que ahora indudablemente tampoco somos tontos o tontas, y se ha visto claramente como que la presencia de las fuerzas de seguridad federal se mantienen en el perímetro de la ciudad. Bienvenido que haya habido un acuerdo. Ahora, la intervención de las fuerzas armadas, cuidado, hay una ley de seguridad interior, por convenio como se hizo el año pasado se puede hacer para ese tipo de actividad, como dijo Rossi, no va a haber ninguna persona armada, se trata del Comando de Sanidad y de los grupos que pueden trabajar. Bueno, pero eso debe ser discutido con absoluta claridad y de todos lados. Con claridad, poniendo todo sobre la mesa. Se necesita, no se necesita, qué es lo que se va a hacer y se convenia. Sobre las vacunas, yo escucho, sinceramente y me sorprende, cantidad de opiniones sobre las vacunas. Ahora, yo leo diariamente
he dejado de leer los diarios y leo diariamente las revistas científicas, simplemente para tratar de entender qué es lo que dicen los profesionales y las profesionales nuestras y cuando se toman medidas. Mira, los índices de efectividad de las vacunas están definidos internacionalmente. No es que salgo yo y digo, me parece que esta vacuna o tal vacuna en su primera aplicación es el 10%. No, son internacionales. Entrás a cualquiera de las páginas de universidades, de Lancet, de Cell Medicine, de Nature, de cualquiera de las páginas, el New England Journal of Medicine, cualquiera, y vas a encontrar que ahí se estudian las vacunas. En el Instituto de la India, que es el mayor productor mundial de vacunas, y vas a encontrar claramente las definiciones estrictas de la AstraZeneca, que en la India se llama Covishield, que es la que se aplica aquí en la Argentina. Entonces digo, cuando se da la información, no se puede dar de manera objetiva diciendo tal instituto o tal revista científica dice tal cosa y no emitir opiniones personales. La opinión que se da es muy importante porque dada genera incertidumbre. En un mundo en el que está en una absoluta incertidumbre frente al COVID, los investigadores todos los días dan pasos adelante buscando nuevas formas de enfrentar al COVID. Mira, hoy en una de las notas que leí, creo que en The Cell, avanzan en una nueva vacuna que la probaron en chimpancés, que es un spray nasal, que van a empezar a probarlo en seres humanos, que da un alto porcentaje, muy alto porcentaje de protección. Bueno, lo leí en The Cell, no tengo la menor idea, no soy científico, leí con precisión lo que decía el informe. Me parece que esa es la forma de comunicar y de informar. Y es la forma en la que vos vas a tener un poco más de seguridad en el mar de incertidumbres en el que vivimos todas las personas. La evolución de la pandemia la estamos viendo. Brasil y la India, mira, 2 casos demoledores. Casi el mismo nivel de contagios. Hoy la India tuvo ayer más de 214.000 contagios en el medio de la peregrinación de ellos religiosa al río Ganges. Probablemente los contagios aumenten. ¿Qué es lo que se está estudiando y por qué es objeto de estudio? En particular las grandes urbes de San Pablo y de Bombay, que la cantidad de muertos es muchísimo más alto en Brasil. ¿Por qué? No encuentran la respuesta. Pero ahí tenés un dato, los científicos están estudiando esto y no encuentran la respuesta. Frente a conglomerados humanos de millones de personas. ¿Estamos en una etapa electoral? Mira, la verdad que sí. ¿Qué te voy a decir? Que no, estamos en una etapa electoral. Ahora, todo lo podemos meter en criterios electorales. No estoy de acuerdo yo con eso. Como defensor del pueblo lo digo, no lo digo en términos personales, pues yo tengo una opinión política. Como defensor del pueblo te digo, y vos estás escuchando del otro lado y tenés un pensamiento o el otro, la pandemia, dejémosla fuera de la elección. Dejemos la pandemia fuera de la elección, dejémosla fuera de la política. Hagamos el esfuerzo. Porque ahí también sabés lo que vamos a demostrar. Si estamos actuando como candidatos que miramos las encuestas todos los días y las decisiones que tomamos son en base a encuestas, y entonces decidimos lo que nos conviene a nosotros y no lo que le conviene a la sociedad, o si somos dirigentes y no importa si perdemos o ganamos la elección y tomamos las decisiones que tomamos pagando los costos que tenemos que pagar porque para eso nos pusieron en los cargos en los que estamos. Bueno, la pandemia es una situación que debe ser resuelta con conducta de dirigente y si hay que pagar costos, deben pagarse los costos. Y el que no esté preparado, entonces que diga claramente, mi intención es ser solamente candidato y me voy a manejar por encuesta. Pero que se diga. Porque la verdad la pandemia tiene que quedar afuera de la política electoral. Es un sinsentido, pero ¿sabés qué es más todavía? Una falta de respeto para todas las personas que se contagiaron y fundamentalmente para las personas que fallecieron. Ninguno de ellos, ninguna de ellas,
y sus familiares merecen que estemos amarreando de un lado y para el otro a la pandemia en una cuestión electoral. No es justo. La verdad que no. ¿Se puede encontrar un ámbito común en las vacunas? Yo te digo sinceramente, podemos salir ahora de manera desordenada, cada uno a ver si conseguimos vacunas. El doctor Stambulián, prestigiosísimo profesional de la salud de la Argentina. Yo digo, en la Argentina hay muchos dirigentes políticas, muchas dirigentes políticas, hay muchos titulares de sistema de salud privado con relaciones internacionales. Te diría, casi sin temor a equivocarme, la mayoría. No se puede presentar la Argentina como Argentina en el tema de las vacunas en conjunto para que el poder de negociación y de confianza que generás del otro lado sea mucho más fuerte. También las vacunas quedan dentro de esta lógica de que forman parte de una campaña. Tampoco, porque la vacuna es lo que hoy está generando la esperanza en la humanidad para comenzar a resolver el problema de la pandemia. ¿No sería más razonable poder construir un ámbito en el que cuando vos te sentaste con un laboratorio, con Pfizer, con el Instituto Gamaleya, con sea quien fuere, con AstraZeneca, vean en la mesa sentada a la República Argentina expresada por oficialismos, oposiciones, sector privado, sector público de la salud, sector de obras sociales? ¿O acaso los laboratorios argentinos no tienen relaciones con sus casas matrices? La tienen, son laboratorios internacionales. Y los propios laboratorios argentinos, propios de la Argentina, ¿no la tienen? También la tienen si compran productos para armar sus medicaciones, sus medicamentos con lo que le venden del exterior. ¿Por qué no se sale en conjunto? ¿Eso es tan difícil? O sea, es tan difícil eso dejarlo en un costado y después en todos los demás temas está bien porque así es la política. Podés pensar de una manera y la otra y sacudite porque la sociedad también necesita ver esa diferencia, porque también las tiene. Se piensa de una manera y de otra. Pero la pandemia y las vacunas, pongámosla en un lugar en el que podamos construir sin meterlo en la bolsa de todas las elecciones, porque la verdad, las personas que se contagiaron, las personas que fallecieron y sus familiares no merecen ese zamarreo. Y la sociedad argentina no merece que a la incertidumbre mundial que tienen los propios científicos le agreguemos incertidumbre desde los debates y las discusiones que podamos tener, incluso con legitimidad. Pero aún con legitimidad hay que decidir si uno es candidato o si uno es dirigente. Si uno es dirigente, hay que tomar las decisiones que sea, pagando los costos que sean, incluso hasta el costo de perder las elecciones, porque para eso uno asume responsabilidades. Y esa es la etapa en la que estamos, la de responsabilidades con compromisos, con una sola preocupación. La sociedad argentina poniendo adelante a la pandemia, buscando la solución de la pandemia que está en la vacuna y continuando con los cuidados, terminando también con discursos que ya no se escuchan, empezando a hablar de otra manera para que la sociedad termine de entender, porque no soy tonto tampoco, sé que hubo un relajamiento, no del sistema público-privado de la salud, que no lo hubo, de la sociedad, de muchos sectores de la sociedad. Hay que reaccionar también. ¿Cuándo se va a reaccionar si no reaccionamos con 30.000 contagios como ayer o con 330 muertos como el otro día? ¿Cuándo se va a reaccionar? En algún momento hay que reaccionar. ¿Hay derecho a fijar posturas? Sí. ¿Hay derecho a pelearse políticamente? Obviamente, estamos en democracia. No se construye en silencio y callándose la boca. Se construye discutiendo, debatiendo y logrando una mejor opinión. Pero en pandemia y con las vacunas, busquemos un lugar separado de esto. ¿Es difícil? Es muy difícil. Pero solamente los dirigentes que se animan a pagar precios tienen la capacidad de llevar esto adelante. Es hora de dirigentes.